Los brillantes rayos del sol matutino brillaban a través de las altas ventanas de la escuela, llenando el aula de cálida luz. Almudena Nieto estaba de pie ante la pizarra, escribiendo con cuidado una fórmula matemática. Sus delgados dedos estaban ligeramente manchados de polvo blanco y su falda azul oscuro mostraba marcas de roce apenas visibles. Se volvió hacia el aula y observó los atentos rostros de los alumnos. El aire mañanero del aula aún era fresco, a pesar del caluroso clima colombiano. A Almudena le encantaban esas mañanas tempranas, cuando el patio del colegio se llenaba de voces de niños y los pasos apresurados de los alumnos que llegaban tarde resonaban en los pasillos. ¿Quién puede resolver esta ecuación?, preguntó, señalando la pizarra con un gesto elegante. Varias manos se alzaron de inmediato. Almudena sonrió al ver entre ellas la mano de Marta Escobar, una chica normalmente tímida sentada en el último pupitre. «Marta, por favor, ven a la pizarra», dijo la profesora en voz baja. La chica se levantó de su pupitre, poniéndose el vestido del uniforme, y se dirigió vacilante hacia la pizarra. Almudena sabía que Marta había hecho grandes progresos en matemáticas en los últimos meses, aunque en el pasado había tenido dificultades con la asignatura. Mientras la alumna resolvía el problema, Almudena observaba la clase. 23 alumnos. Conocía a cada uno por su nombre, recordaba sus puntos fuertes y débiles, sus pequeñas victorias y fracasos. Aquí estaba Jorge Mendoza intentando furtivamente sugerir una respuesta. Aquí estaba Ángela Ramírez frunciendo las cejas concentrada, comprobando la solución en su cuaderno. Marta terminó de escribir y se volvió hacia su profesora, esperando a que le pusiera nota a su trabajo. Almudena revisó la solución con detenimiento. «Bien hecho, Marta. Has hecho un trabajo estupendo. Clase, un aplauso para tu compañera». Hubo una ronda amistosa de aplausos, y las mejillas de Marta se sonrojaron con un rubor de orgullo. Ese momento, ver una chispa de confianza en los ojos de un niño, era una de las cosas por las que Almudena amaba su trabajo. A la clase de matemáticas siguió una de historia. Almudena habló de las antiguas civilizaciones de Sudamérica y la clase escuchó con la respiración contenida. Siempre era capaz de convertir hechos históricos áridos en historias fascinantes que captaban la atención incluso de los alumnos más inquietos. Durante el gran descanso, Dolores García, la directora, la observó. La mujer alta, con el pelo gris recogido en un moño apretado, tenía fama de exigente, pero siempre trataba a Almudena con una calidez especial. «Almudena, ¿tienes un momento?», preguntó Dolores cerrando la puerta tras de sí. «Por supuesto, señora García», respondió Almudena, dejando a un lado su revista. «He estado revisando los resultados de los últimos exámenes de su clase. Debo decir que los progresos son impresionantes, sobre todo con Marta Escobar y Jorge Mendoza». Almudena sonrió modestamente, arreglándose un despeinado mechón de pelo oscuro. «Se están esforzando mucho. Sabes, me he dado cuenta de que si prestas más atención a la formación práctica». Su conversación fue interrumpida por el timbre de la clase. Dolores asintió con aprobación y se dirigió a la puerta. «Seguiremos hablando más tarde. Tengo algunas ideas para el próximo curso que me gustaría comentar contigo». Después de comer, Almudena tuvo sesiones extra de tutoría con varios alumnos que necesitaban ayuda para preparar los exámenes. Nunca rechazaba esa ayuda, aunque significara quedarse hasta tarde en el colegio. Cuando el último alumno se marchó, Almudena empezó a recoger sus cosas. En el aula reinaba un silencio agradable, solo roto por el crujir de los papeles y el ruido de los tacones sobre el suelo de madera. Almudena apiló sus cuadernos en la mochila, anotando mentalmente qué trabajos tenía que revisar esta noche. Al salir, se cruzó con un grupo de profesores que se dirigían a la sala de profesores. «Almudena, ven a tomar un café con nosotros», le gritó Rosa Mejía, profesora de español. «Gracias, pero hoy no. He quedado con mi hermana»,
respondió Almudena, sintiendo una ligera punzada de pesar. Le encantaban los encuentros informales con sus compañeros, pero hoy necesitaba ver a Marisol. Al salir de la escuela, Almudena se detuvo un momento y miró hacia la calle que le resultaba familiar. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo en suaves tonos melocotón. Los perros ladraban a lo lejos y se oía música en la calle de al lado, algo habitual en su pequeña ciudad. Se ajustó la mochila al hombro y se dirigió a la parada del autobús. Varios padres de alumnos la llamaron por el camino y ella respondió amablemente a sus saludos. Todos conocían a la maestra Almudena, amable, paciente, siempre dispuesta a escuchar y ayudar. En el autobús sacó el móvil y envió un mensaje a Marisol para confirmar el encuentro. Su hermana respondió casi al instante, un breve «te espero» y una carita sonriente. Almudena sonrió mirando la pantalla. A pesar de la diferencia de personalidades, siempre habían estado muy unidas. El autobús avanzaba lentamente por las estrechas calles de la ciudad y Almudena miraba distraída por la ventanilla. Había sido un buen día, pero en el fondo de su mente sentía una vaga inquietud. Tal vez fuera la conversación que había mantenido con su marido esta mañana, corta y fría, como la mayoría de las que habían mantenido últimamente. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos infelices. No era el momento de pensar en ello. Tenía una reunión con su hermana por delante y Marisol siempre sabía cómo animarla. La cafetería. El jardín estaba situada en un pequeño callejón no lejos de la plaza central. Almudena empujó la pesada puerta de madera y el tintineo de una campana anunció su llegada. Dentro olía a café recién molido y bollería. Marisol ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, golpeando con sus uñas rojas y brillantes una taza de café frío. «Siento llegar tarde», dijo Almudena, sentándose frente a su hermana. «Me he retrasado en el colegio». Marisol hizo un gesto con la mano, apartando la disculpa. «Acabo de llegar. Eres como siempre, primero los demás y luego tú». Había un ligero reproche en aquella frase, pero Almudena sabía que su hermana no hablaba así por despecho. Marisol era todo lo contrario a ella, brillante, decidida, siempre dispuesta a defender sus intereses. Llevaba el pelo corto y negro peinado a la moda y unos grandes pendientes brillaban en sus orejas. Una camarera se acercó a su mesa y Almudena pidió un té de hierbas. Marisol pidió otra taza de café. «Cuéntame», exigió Marisol, mirando a su hermana con atención. «¿Qué hay de nuevo?» Almudena empezó a hablar del colegio, de los progresos de sus alumnos, de la conversación con el director. Pero Marisol la interrumpió. «No me refiero a eso. ¿Cómo van las cosas en casa?» Almudena se quedó callada, removiendo mecánicamente el té que acababa de traer. La cuchara tintineó silenciosamente contra las paredes de la taza. «Todo, como siempre», dijo por fin. «Quiero decir malo», concluyó bruscamente Marisol. «¿Sigue siendo el mismo?» Almudena bajó los ojos. «Sí, Raúl sigue siendo el mismo. Frío, distante, irritable». Apenas la miró esta mañana, murmuró algo inarticulado en respuesta a su saludo y se marchó. Regresó a última hora de la tarde, cenó en completo silencio y se encerró en su despacho. «¿Te acuerdas de cómo vivíamos cuando éramos niños?», preguntó Marisol de repente, reclinándose en su silla. «¿En aquella casita con el tejado verde?» Almudena sonrió. Claro que se acordaba. La casa de sus padres estaba a las afueras del pueblo, rodeada de un huerto. Su padre cultivaba mangos y aguacates, y su madre tenía una pequeña floristería. «Te recuerdo siempre trepando por la valla a los vecinos para robar naranjas», rió Almudena suavemente. «Y tú siempre me encubrías delante de mamá», retomó Marisol. «Decía que estaba haciendo los deberes en mi cuarto. Y un día te pillaron». «Sí, el viejo Torres lo hizo, pero no se enfadó, ¿recuerdas? Hasta me compró limonada y me dio una bolsa entera de naranjas para que me llevara».
Ambas hermanas se rieron, pero la risa de Almudena se apagó rápidamente. Marisol notó este cambio en el humor de su hermana. ¿Te ha vuelto a gritar?, preguntó sin rodeos. Almudena negó con la cabeza. No, él solo está callado. A veces siento que no existo para él. Marisol dejó la taza en el plato con un ruido seco. Eso no es normal, Almudena. Te mereces algo mejor que esto. ¿Por qué lo aguantas? Tú no lo entiendes. No, eres tú la que no lo entiende. Marisol levantó la voz, pero enseguida recuperó la compostura y habló más bajo. Mírate, has adelgazado, tienes ojeras, estás encorvada, como si quisieras pasar desapercibida. Esa no eres tú, hermana. Esa no eres tú. Almudena se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. Tiene mucho trabajo, mucho estrés. Ahora mismo es un periodo difícil. El periodo difícil está en su segundo año, interrumpió Marisol. Y solo empeora cada mes. Tú misma has dicho que cada vez se queda hasta más tarde en el trabajo, que apenas habla contigo. Ha cambiado desde aquel mal negocio, murmuró Almudena en voz baja. Perdió mucho dinero. ¿Y eso es excusa para tratar así a su mujer? Marisol se echó hacia adelante. Mira, sé que le quieres, pero el amor no debería convertirte en una sombra. ¿Recuerdas cómo eras antes de casarte? Alegre, segura de ti misma. Cantabas, ibas a bailes. Almudena sonrió débilmente. Éramos jóvenes. Tienes 36 años, no 96. Mírame a mí. Tengo 7 años menos, pero a veces parece que tengo más. Porque yo estoy viviendo y tú solo existes a su lado. Almudena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos, intentando no mancharse el rímel. ¿Qué sugieres?, preguntó con voz temblorosa. Para empezar, deja de tenerle miedo. Dile directamente que no estás contenta con esta actitud. Exige respeto para ti. No conoces a Raúl. Él no aceptará que le hables así. Marisol resopló. Claro que no lo aceptará, porque está acostumbrado a que seas callada y tolerante. Pero tiene que acabar, hermana. En ese momento vibró el teléfono de Almudena. Un mensaje de Raúl. ¿Dónde estás? Tengo que irme, dijo ella, recogiendo apresuradamente sus cosas. Raúl está preguntando. Marisol sacudió la cabeza. ¿Ves? En cuanto escribe y ya estás corriendo, como un perro con correa. No digas eso. Almudena se levantó de la mesa. Es mi marido. Y yo soy tu hermana, y no soporto verte. Por favor, la interrumpió Almudena. Ahora no. Pensaré en lo que has dicho. Marisol se levantó también. ¿Lo prometes? Lo prometo. Almudena abrazó a su hermana. Gracias por preocuparte por mí. Siempre me preocuparé, refunfuñó Marisol. Alguien tiene que hacerlo. Al salir del café, Almudena dio un paso rápido hacia la parada del autobús. El aire del atardecer era más fresco y se arrebujó más en la chaqueta. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza. Quizá Marisol tenía razón, quizá había llegado el momento de cambiar. Pero la sola idea de mantener una conversación seria con Raúl la hacía estremecerse. Almudena entró en la casa intentando hacer el menor ruido posible. Había una luz tenue en el vestíbulo y los zapatos de un hombre brillaban en el suelo. Raúl ya había vuelto. Colgó su bolso con cuidado en el gancho y se quitó los zapatos, apoyándolos contra la pared. De la cocina llegaba olor a café. Raúl estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla del portátil. Tenía el pelo oscuro aún húmedo de la ducha y una impresionante pila de papeles sobre la mesa, junto a su taza de café. «Ya estoy en casa», dijo Almudena en voz baja. Raúl levantó la vista de la pantalla. «¿Dónde has estado?» «Reunido con Marisol». «Podías haberme avisado». Su voz sonó fría. «He venido antes de lo habitual». Almudena se dirigió a la cocina y empezó a sacar comida de la nevera.
Sus movimientos eran calibrados, como memorizados. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa en su cocina, impecablemente organizada. ¿Has cenado?, preguntó, colocando las verduras en la tabla de cortar. No, te estaba esperando, contestó Raúl sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué os pasa a ti y a tu hermana? ¿Otra vez discutiendo sobre mi mal genio? Almudena se quedó inmóvil un momento, con el cuchillo congelado sobre el tomate. No, solo hablábamos, sobre el colegio, sobre su trabajo. No me mientas. Raúl cerró de golpe el portátil. Conozco a tu hermana, cree que soy un monstruo. Almudena siguió cortando verduras en silencio. Tomates, pepinos, pimientos dulces, todo en rodajas uniformes y ordenadas. Se hizo un gran silencio en la cocina, solo roto por el ruido del cuchillo contra la tabla de cortar. Estoy cansado, dijo de repente Raúl con otro tono de voz. Un día duro en el trabajo. Almudena se volvió. Efectivamente, parecía cansado. Tenía sombras bajo los ojos y una arruga profunda entre las cejas. ¿Ha pasado algo?, preguntó con cautela colocando la ensalada en una gran fuente de cristal. Problemas con los proveedores. Raúl se frotó el puente de la nariz. Tendré que ir a la ciudad este fin de semana para reunirme con los socios. Almudena dejó el cuenco sobre la mesa y empezó a sacar platos del armario. La vajilla blanca tintineó silenciosamente contra el tablero de madera. «Quizá deberías tomarte un tiempo libre, tomarte unas vacaciones», sugirió, tendiendo los cubiertos. Raúl sonrió. «¿Vacaciones? ¿Ahora? Tengo demasiado que hacer», se calló. «Aunque... ¿vienes a la ciudad conmigo?». Almudena levantó la vista sorprendida. «¿A la ciudad?». «Sí, el sábado. Quedaré con mis socios y luego podríamos cenar juntos, dar un paseo. Hace tiempo que no salimos a ningún sitio». Ella sintió que su corazón latía un poco más rápido. Realmente, hacía mucho tiempo que no salían juntos. Quizás esta era una oportunidad para arreglar su relación. ¿Y la escuela?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía que diría que sí. El sábado no hay clase. Raúl se levantó de la mesa y se acercó a ella. «Vámonos. Te vendrá bien cambiar de aires». Le puso la mano en el hombro, la primera vez que la tocaba voluntariamente en muchos días. Almudena asintió. «De acuerdo, te acompaño». «Está bien». Le dio un ligero apretón en el hombro y volvió a la mesa. «Ahora vamos a cenar, que tengo mucha hambre». Comieron en relativo silencio. Almudena observaba furtivamente a su marido. Algo había cambiado en su humor. Había alguna nota nueva en su voz. Quizás estaba cansado del trabajo. Tal vez este viaje lo cambiaría todo. Después de cenar, Raúl volvió al trabajo y Almudena se dedicó a sus tareas habituales. Lavó los platos, limpió las encimeras, revisó los cuadernos de los alumnos. Todo seguía igual, pero en su interior había un poco de esperanza. Cuando terminó, subió al dormitorio. Sacó una toalla del armario para ducharse y golpeó accidentalmente una caja en el estante superior. La caja se inclinó y cayó una fotografía, la foto de su boda. Almudena la recogió. Qué felices habían sido entonces. Ella con su vestido blanco, Raúl con su traje, los dos sonriendo. Los ojos de él brillaban de amor entonces, no de indiferencia como ahora. Volvió a guardar la fotografía con cuidado en la caja. No tenía sentido recordar. Quizás este viaje era una señal, quizá no todo estaba perdido. En el cuarto de baño permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, dejando que se llevaran la tensión del día. Las palabras de Marisol seguían resonando en su cabeza, pero ahora le parecían demasiado duras, demasiado rotundas. Sí, ella y Raúl tenían problemas, pero ¿acaso no pasaban todas las familias por períodos difíciles? Al salir del baño, Almudena vio que Raúl seguía trabajando en su despacho. La luz entraba por debajo de la puerta y se oía el golpeteo de las teclas del ordenador. Llamó suavemente. «Raúl»,
Es tarde. Vete a la cama, replicó. Tengo que terminar un informe. Almudena suspiró y entró en el dormitorio. Se cepilló el pelo húmedo, se aplicó crema de noche en la cara, un ritual familiar que se hacía automáticamente. Se metió bajo el edredón y apagó la luz. En la oscuridad de la habitación se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de una tabla del suelo en el pasillo. Era Raúl, que por fin terminaba su trabajo. Se oía el ruido del agua en el cuarto de baño. Al cabo de un rato, entró en silencio en el dormitorio, intentando no hacer ruido, pensando que ella ya dormía. El colchón se hundió bajo su peso. Almudena sintió el olor familiar de su aftershave. Quiso volverse hacia él, decirle algo, pero el momento se había perdido. Su respiración ya era uniforme y profunda. Se quedó mirando la oscuridad, pensando en el viaje que le esperaba. Algo le decía que ese fin de semana marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Qué rumbo tomaría? El sábado amaneció inusualmente fresco. Almudena se levantó temprano cuando los primeros rayos de sol empezaban a asomar por las cortinas. Raúl ya estaba levantado. Podía oírle hablar por teléfono en su despacho. Estaba eligiendo cuidadosamente la ropa para el viaje, revisando su armario. Se decidió por un vestido azul claro con un fajín blanco, que Raúl le había dicho una vez que le gustaba. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. ¿Estás lista? Raúl se asomó al dormitorio. Llevaba un estricto traje gris y una corbata azul oscuro. Tenemos que salir dentro de 20 minutos. Sí, casi. Almudena se abrochó un pequeño broche de perlas en el cuello del vestido. ¿Has desayunado? He tomado café. Comeremos en el pueblo. Miró su reloj. Traeré el coche hasta la entrada. El trayecto hasta el pueblo duró unas 2 horas. Raúl conducía con confianza, contestando de vez en cuando a las llamadas por el altavoz. Almudena miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, intentando no escuchar la charla de negocios de su marido. La ciudad les recibió con ruido y bullicio. Las anchas calles estaban llenas de coches, las aceras de gente que corría de un lado a otro. Raúl aparcó delante de un moderno edificio de oficinas de cristal y hormigón. Mi reunión durará unas 3 horas, dijo, apagando el motor. Puede ir de compras mientras tanto, o... Sacó un pase de la guantera. Puedes esperarme en la cafetería de la planta baja de la oficina. Allí hay buen café. Almudena cogió el pase. Creo que me quedaré aquí. Daré un paseo más tarde cuando estés libre. Entraron juntas en el edificio. En el espacioso vestíbulo se respiraba un ambiente de negocios, mientras los empleados se apresuraban a realizar sus tareas y se formaba una pequeña cola en los torniquetes. Raúl guió a Almudena hacia la cafetería. Te llamaré cuando esté libre. Ella asintió y se dirigió al bar. Pidió un capuchino y un croissant y eligió una mesa junto a la ventana panorámica. Sacó sus cuadernos del bolso. Siempre llevaba trabajo encima. El tiempo pasa lentamente. Almudena revisa algunos exámenes y de vez en cuando mira el reloj. Habían pasado más de 3 horas y no tenía noticias de Raúl. De repente, oyó su voz cuando bajaba las escaleras acompañado de varios hombres y una mujer joven. Almudena se dio cuenta de que la mujer era muy guapa, alta, esbelta, con el pelo largo y oscuro. Comentaba algo animadamente con Raúl, tocándole el brazo mientras hablaba. «Catalina, prepara el papeleo para el lunes», le dijo uno de los hombres a Almudena. El grupo se dirigió hacia la salida del edificio, sin fijarse en Almudena en la cafetería. Ella los vio detenerse en la entrada, continuando su conversación. Raúl dijo algo, provocando la risa de la tal Catalina. La mujer sacó su teléfono, al parecer escribiendo algo al dictado de Raúl. Almudena sintió un desagradable escalofrío en el pecho. Había algo extraño en la forma en que se comunicaban, demasiado informal para una relación puramente profesional. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos desagradables. No,
No debía pensar así. Solo era una reunión de negocios. Unos minutos más tarde, Raúl volvió a la cafetería. Siento llegar tarde. La negociación ha durado demasiado. ¿Fueron bien? Preguntó Almudena recogiendo sus cuadernos. Sí, bastante bien, miró su reloj. Son casi las 4. ¿Quieres ir de compras? Tengo otra reunión breve a las 6 y luego podemos cenar. Salieron a la calle. El día estaba en su apogeo. El sol brillaba en las calles de la ciudad. Raúl parecía animado. El éxito de las negociaciones le había levantado el ánimo. ¿Nos vemos aquí a las 7? Sugirió. Conozco un buen restaurante cerca. Almudena asintió y ambos tomaron direcciones distintas. Caminó despacio por la calle, mirando los escaparates, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ante sus ojos había una imagen: Raúl y aquella mujer, Catalina, su conversación relajada, la mano de ella en el hombro de él. En una tienda compró una blusa nueva, en otra un juego de papelería para el colegio. El tiempo pasaba, pero Catalina no la abandonaba. Algo en el comportamiento de la mujer le resultaba demasiado familiar. A las 7 menos cuarto, Almudena regresó al edificio de oficinas. Raúl ya la estaba esperando. ¿Has comprado algo? Ella le enseñó las bolsas de la compra. Él ni siquiera las miró. El restaurante está a 2 manzanas de aquí. ¿Caminamos? Caminaron por las calles del atardecer. Raúl hablaba de los resultados de las negociaciones, de los nuevos contratos, pero Almudena escuchaba sin entusiasmo. No podía dejar de pensar en la escena del vestíbulo. El restaurante era pequeño pero muy acogedor. El camarero les condujo a una mesa junto a la ventana y les entregó los menús. Raúl pidió una botella de vino. Tenemos que celebrar un día de éxito. «Háblame de tus compañeros», preguntó Almudena, tomando un sorbo de vino. «Me han parecido gente interesante». Raúl se encogió de hombros. «Empresarios normales y corrientes. Esteban Rojas es el jefe de la empresa con la que nos asociamos. Un hombre inteligente, un buen socio». «¿Y esa chica?», preguntó Almudena lo más despreocupadamente posible. «¿También es socia?». «Catalina». Raúl dudó un momento. «No, es la ayudante de Esteban, encargada de la documentación». Rápidamente desvió la conversación hacia otro tema, empezando a hablar de planes para ampliar el negocio. Almudena asintió, fingiendo interés, pero por dentro todo se apretaba con un desagradable presentimiento. Después de cenar, pasearon por la ciudad. Raúl se mostró inusualmente hablador y atento. La cogió de la mano, le enseñó lugares interesantes, incluso le compró un helado en una pequeña cafetería. Pero Almudena no podía evitar la sensación de falsedad en todo aquello. Cuando volvieron al coche, ya había anochecido. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Raúl se concentró en conducir y Almudena fingió dormitar, apoyada en la ventanilla. En casa, lo primero que hizo fue subir al dormitorio, alegando cansancio. Colgó con cuidado la blusa nueva en el armario y dejó sobre la mesa la compra para el colegio. Cada movimiento era lento, como si estuviera retrasando el momento de tumbarse en la cama junto a su marido. En el cuarto de baño, miró largamente su reflejo en el espejo. Algo había cambiado en su mirada, una cautela que antes no existía. O estaba ahí, pero ella lo ignoraba. Raúl ya estaba en la cama cuando ella salió del baño. Estaba leyendo algo en el móvil y ni siquiera levantó la vista cuando ella se metió bajo las sábanas. «Buenas noches», dijo Almudena. «Buenas noches», replicó él, sin dejar de mirar la pantalla. Ella se volvió de espaldas a la pared, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Este viaje debería haberles unido más, pero en lugar de eso, solo había reforzado sus dudas. La imagen de Catalina, de su sonrisa confiada y su toque despreocupado sobre Raúl, se erguía ante sus ojos. Algo le decía a Almudena que aquello era solo el principio.
La vida parecía haber vuelto a la normalidad tras el viaje a la ciudad, pero Almudena notaba que algo había cambiado. Pequeños detalles, insignificantes a primera vista, se iban sumando hasta formar un cuadro inquietante. Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Ahora rara vez llegaba a casa antes de las 9 de la noche, y a veces incluso más tarde. Su teléfono estaba cada vez más patas arriba y, cuando le llegaban mensajes, se retiraba a otra habitación para contestarlos. Aquella mañana, Almudena se despertó con el ruido de las gotas que caían. Empezaba la estación de las lluvias. Buscó el otro lado de la cama, pero estaba vacío y ya hacía frío. Había una nota en la mesilla de noche, escrita con letra familiar. He ido a la ciudad por negocios. Volveré tarde. Se preparó lentamente para ir a trabajar, realizando mecánicamente las acciones habituales. Sacó del armario una falda azul oscuro y una blusa blanca, se peinó y se maquilló ligeramente. Desayunaba sola, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. En el colegio, el día transcurrió como de costumbre. Daba clases, revisaba los deberes, hablaba con sus compañeros, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella escena en el edificio de oficinas, a Catalina, su sonrisa confiada, su toque descuidado en el brazo de Raúl. Rosa Mejía entró en la sala de profesores durante el recreo. Almudena, hoy pareces distraída. ¿Va todo bien? Sí, es que no he dormido bien. Intentó sonreír Almudena. Ha llovido toda la noche. Rosa la miró interrogante, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros y salió de la habitación. Después de clase, Almudena se quedó hasta tarde en la escuela, revisando los exámenes. Seguía lloviendo fuera de la ventana, las gotas goteaban por el cristal, desdibujando el contorno del patio del colegio. Intentó concentrarse en su trabajo, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Llegaré muy tarde, no me esperes levantada con la cena. Se quedó mirando la pantalla del teléfono hasta que se apagó. Antes, él siempre le había avisado con antelación de los retrasos, le había explicado los motivos. Ahora sus mensajes eran cada vez más cortos y secos. En casa, Almudena subió a su dormitorio a primera hora. Ni ella misma sabía lo que buscaba, pero un sentimiento interior la empujaba hacia ello. Abrió el armario, pasó la mano por encima de los trajes de su marido, pulcramente colgados. Algo crujió en el bolsillo de una de sus chaquetas, un cheque de un restaurante, fechado la semana pasada. Un restaurante de la ciudad, a las 3 de la tarde. A esa hora, Raúl debía estar en la importante reunión con los proveedores de la que le había hablado. Volvió a colocar el cheque en su sitio con cuidado y cerró el armario. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, sus regresos tardíos, sus misteriosas conversaciones telefónicas, sus viajes inesperados a la ciudad. A la mañana siguiente, mientras empaquetaba la ropa de la tintorería de Raúl, encontró una tarjeta de visita en el bolsillo de su camisa. Catalina Velázquez Ordóñez, subdirectora, y un número de teléfono escrito a mano en el reverso. Almudena se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la tarjeta de visita entre sus manos temblorosas. De repente, la llave giró en la cerradura de la puerta principal. Raúl había llegado a casa antes de lo habitual. Almudena se apresuró a guardar la tarjeta en el bolsillo de la bata. ¿Ya estás en casa?, preguntó bajando las escaleras. Sí, terminé temprano, contestó él, quitándose la chaqueta. ¿Qué hay para cenar? Durante la cena, Raúl estuvo inusualmente hablador. Habló de trabajo, de nuevos contratos, de planes de futuro. Almudena escuchaba, asintiendo mecánicamente en los lugares adecuados, pero por dentro todo se le agarrotaba a cada palabra suya. ¿Cuánto había de verdad en esas historias? Tendré que ir mucho a la ciudad el mes que viene, dijo, reclinándose en la silla. Muchas reuniones importantes.
¿Reuniones con quién?, preguntó ella, intentando que su voz sonara normal. Con socios, proveedores. Hizo un gesto con la mano. Los asuntos de negocios habituales. ¿No te interesa? Antes, siempre había compartido con ella los detalles de su trabajo. Ahora toda conversación de negocios se había vuelto superficial, general. Por la noche, cuando Raúl ya dormía, Almudena se asomó a la ventana del dormitorio. Seguía lloviendo, lo que convertía el mundo fuera de la ventana en una imagen borrosa. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de la bata y volvió a leer el nombre. Catalina Velázquez Ordóñez. ¿Qué relacionaba a esta mujer con su marido? Al día siguiente, en el colegio, Almudena no podía concentrarse en su trabajo. Se equivocó 2 veces en clase al explicar un tema nuevo, y en el recreo se sirvió un café sin azúcar, a pesar de que siempre bebía dulce. «Almudena, ¿estás enferma?», le preguntó Dolores García asomándose a su aula después de clase. «No llevas la cara puesta». «No, no, estoy bien», intentó sonreír. «Solo estoy un poco cansada». La directora negó con la cabeza. «¿Por qué no te tomas el día libre? Tómate un día libre». «Gracias, pero no gracias. Es una distracción del trabajo». «¿Distraerme de qué?», preguntó Dolores con astucia. Almudena dudó. Nada. Es una forma desafortunada de decirlo. Aquella tarde, mientras ordenaba los papeles de la mesa de Raúl, siempre lo hacía los jueves, Almudena se topó con un extraño documento. Era un recibo de una joyería de la ciudad, fechado la semana pasada. Se trataba de un collar caro que, evidentemente, no era para ella, ya que solo faltaban 6 meses para su aniversario y hacía tiempo que él no le regalaba ninguna joya. Guardó el recibo con cuidado y siguió limpiando, pero le temblaban las manos y por su cabeza pasaban decenas de preguntas. ¿Para quién era el collar? ¿Por qué oculta la compra? ¿Qué más oculta? Aquella tarde, Raúl volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando por fin regresó, olía a perfume caro, pero no al que solía usar. Almudena fingió no notarlo, como tampoco se fijó en el leve rastro de carmín en el cuello de su camisa. Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración de su marido. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, frases al azar, pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes. El oscuro dormitorio la oprimía como las bóvedas de una cripta, y el aire parecía denso y pesado. Por la mañana, mientras acompañaba a su marido al trabajo, notó que él evitaba su mirada. Siempre la había besado antes de irse, pero ahora se limitaba a saludarla con la mano y se apresuraba hacia el coche. Lo vio alejarse y sintió que en su interior crecía una fría certeza. Algo en su vida, en su matrimonio, se había roto irremediablemente. Aquel domingo, Almudena no pudo aguantar más. Llamó a Marisol por la mañana temprano, cuando Raúl aún dormía. Cerró la puerta y susurró al auricular. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Marisol, sorprendida por una llamada tan temprana, comprendió inmediatamente por la voz de su hermana que algo iba mal. ¿En una hora en nuestro café? Almudena dejó una nota para su marido. Me voy a ver a mi hermana, y salió de casa. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la lluvia de la noche. Caminó por las calles desiertas, bordeando los charcos que reflejaban el cielo pálido. El café El Jardín estaba casi vacío a esa hora. Marisol ya la esperaba en su mesa habitual, con una taza de café humeante delante. ¿Qué pasa?, preguntó en cuanto Almudena se sentó a la mesa. ¿No llevas la cara puesta? Almudena pidió su té y se quedó un rato en silencio, ordenando sus pensamientos. Finalmente sacó la tarjeta de visita de Catalina de su bolso y la colocó sobre la mesa. «Encontré esto en el bolsillo de su camisa», dijo en voz baja. «Y también recibos de restaurantes, un recibo de una joyería». Marisol cogió la tarjeta de visita y la estudió detenidamente. «¿Quién es?».
La ayudante de su socio. La vi cuando fuimos a la ciudad. Es guapa, joven, y la forma en que le miraba. A Almudena le temblaba la voz. Marisol extendió la mano por encima de la mesa y apretó la palma de la mano de su hermana. Cuéntamelo todo, desde el principio. Y Almudena lo contó. El viaje a la ciudad, el extraño comportamiento de Raúl, sus constantes retrasos en el trabajo, los rastros de perfume y pintalabios ajenos, los mensajes cortos y secos y las conversaciones telefónicas secretas. Marisol escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Siempre supe que era escoria, apretó los dientes. Pero engañarte. Voy a matarle. No. Almudena agarró a su hermana del brazo. Por favor, no te metas. Tengo que resolver esto yo sola. ¿Resolverlo? ¿Qué hay que resolver? Todas las pruebas están ahí. Está viendo esto. Que... Tengo que estar segura, dijo Almudena con firmeza. A lo mejor lo he entendido todo mal. A lo mejor hay alguna explicación. Marisol se reclinó en su silla. ¿Qué explicación puede haber para las marcas de carmín en su camisa? Por los encuentros secretos en restaurantes, para los regalos caros. Almudena bajó los ojos. Ella misma no creía en la posibilidad de una explicación inocente, pero una parte de su alma se aferraba desesperadamente a esa esperanza. Escucha, se adelantó Marisol. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? ¿Que te merecías algo mejor? Ahora ves que tenía razón, aléjate de él. ¿A dónde? Almudena sonrió amargamente. ¿A tu casa? Por lo menos a mi casa. Siempre he dicho que mi piso es lo bastante grande para los dos. No. Almudena negó con la cabeza. No puedo. Ahora mismo no. Necesito estar segura. Marisol golpeó la mesa con las uñas irritada. ¿Y cómo vas a averiguarlo? ¿Contratando a un investigador privado? No, yo tengo que verlo por mí misma. ¿Quieres decir que quieres seguirle? Hermana, eso es una locura. ¿Y si se da cuenta? Ya conoces su carácter. Almudena se estremeció. Sí, conocía el carácter de su marido. Conocía sus arranques de ira, su mirada dura, su capacidad para agobiar con una sola palabra. Tendré cuidado, dijo en voz baja. No. Marisol se levantó con decisión. Hablaré con él yo misma. Ahora mismo iré y... Siéntate. Una nota de acero apareció en la voz de Almudena. No vas a hacer nada. Este es mi marido y mi vida. Ya me encargo yo. Marisol se hundió lentamente en su silla. Eso sí que suena más a mi hermana. ¿Dónde ha ido a parar esa determinación el resto del tiempo? Almudena sonrió débilmente. No se ha ido a ninguna parte. Es que a veces es difícil ser fuerte. Entonces déjame ser fuerte por ti. Marisol volvió a coger la mano de su hermana. ¿Puedo al menos hablar con él? Con calma, sin escándalos. Solo una insinuación de que sospechamos algo. No. Almudena le soltó la mano. Prométeme que no interferirás. Todavía no. Marisol miró a su hermana durante un largo instante y luego suspiró pesadamente. Vale, te lo prometo, pero si te hace daño... Si me hace daño, me las arreglaré yo sola. Permanecieron sentados en el café durante otra hora. Marisol habló de su trabajo, de su nuevo proyecto, intentó distraer a su hermana de sus pesados pensamientos, pero Almudena escuchaba a medias, sumida en sus propios pensamientos. Cuando se despidieron a la entrada del café, Marisol abrazó a su hermana con fuerza. Prométeme que me mantendrás informada, y si pasa algo, llámame enseguida, a cualquier hora del día o de la noche. Te lo prometo. Almudena se acurrucó contra su hermana. Gracias. ¿Por qué? Por ser tú, por escucharme, por no juzgar mi debilidad. Tonta. Marisol palmeó la espalda de su hermana. ¡Qué debilidad! Eres la persona más fuerte que conozco.
Es solo que por alguna razón has decidido que tienes que ser amable y paciente con todo el mundo, incluso con los que no se lo merecen. Se separaron y Almudena caminó lentamente hacia su casa. Se sentía un poco más aliviada. Hablar con su hermana parecía haberle quitado un poco de peso de encima. Ahora sabía que no estaba sola, que había alguien ahí para apoyarla en cualquier momento. Una nota de Raúl la esperaba en casa. Está fuera por negocios. Volveré tarde. Era lo de siempre. Un mensaje corto, sin explicaciones. Almudena miró la letra familiar de su marido y sintió que su determinación crecía en su interior. Sí, procedería con cautela. Sí, no provocaría un escándalo, no dejaría que su hermana interfiriera, pero descubriría la verdad, a cualquier precio. Subió al dormitorio y empezó a registrar metódicamente las cosas de su marido, ya no furtivamente, ya no con una culpa vergonzosa, sino con determinación. En los bolsillos de su chaqueta, en los cajones de su escritorio, en su cartera, en todas partes podía encontrar nuevas pruebas, nuevas evidencias de su adulterio. En el cajón de su mesilla de noche encontró otro cheque de un restaurante, el mismo restaurante donde habían estado juntos en la ciudad. Solo la fecha del cheque era más reciente. Raúl había cenado allí la semana pasada. El importe del cheque era para 2 personas. Almudena dobló cuidadosamente todas las pruebas que había encontrado y las escondió en la caja de sus labores de aguja, en algún lugar donde Raúl nunca mirara. Ahora lo más difícil era seguirle, pillarle con las manos en la masa. El martes empezó como de costumbre. Raúl se marchó por la mañana temprano, dejando una breve nota en la mesa de la cocina diciendo que llegaría tarde. Almudena realizó mecánicamente las acciones habituales. Preparó el desayuno, se preparó para ir a trabajar, revisó su bolsa de cuadernos. Pero hoy era diferente. Hoy se había decidido. En el colegio apenas podía concentrarse en las clases. Los alumnos se daban cuenta de su despiste, pero lo atribuían al cansancio. Durante el gran recreo, Dolores García se le acercó. Almudena, ¿por qué no te tomas un día por enfermedad? Últimamente no eres tú misma. No, estoy bien, se apresuró a contestar. Es que no he dormido lo suficiente. Después de clase, Almudena no se quedó a revisar sus cuadernos por primera vez en toda su estancia en el colegio. Recogió apresuradamente sus cosas y se dirigió a la parada del autobús que iba a la ciudad. Raúl había dicho que tenía una reunión importante con sus proveedores, pero ella lo sabía. Hoy no había citas oficiales en la ciudad. Por casualidad, vio su calendario en el escritorio de su ordenador. El autobús avanzó lentamente por las concurridas calles. Almudena se sentó, apretando con fuerza el bolso en el regazo, y repitió para sí la dirección de la oficina donde trabajaba Catalina. La había escrito a propósito en su tarjeta de visita, aunque la recordaba de memoria, por si acaso. En la ciudad, se dirigió directamente al conocido edificio de oficinas. Se paró en la plazoleta de enfrente, desde donde se veía claramente la entrada. El tiempo transcurría dolorosamente despacio. Llevaba así casi 1 hora cuando por fin vio el coche de su marido aparcado en la entrada. Raúl salió del coche, se ajustó la corbata y se dirigió enérgicamente hacia la puerta. Almudena esperó unos minutos y le siguió, procurando mantener una distancia prudencial. En el vestíbulo, vio a Raúl entrar en el ascensor con Catalina. La mujer llevaba un elegante vestido rojo, nada parecido a un traje de negocios. Hablaban animadamente de algo, y Almudena notó que Catalina se ajustaba descuidadamente la corbata, un gesto que solo una mujer muy cercana a él podía permitirse. Almudena esperó a que subiera el ascensor y miró el marcador. 7ª planta. Sabía que la oficina de la empresa estaba en la 5ª. Su corazón latía frenéticamente mientras subía las escaleras. No se arriesgaba a utilizar el ascensor. En la 7ª planta, abrió con cautela la puerta de la escalera.
El largo pasillo estaba vacío, pero se oían voces apagadas detrás de una de las puertas. Avanzó lentamente a lo largo de la pared, tratando de pisar lo más silenciosamente posible. De repente, la puerta se abrió y Raúl salió. Se volvió y vio a su mujer. Durante unos segundos se miraron en silencio. ¿Qué haces aquí? Su voz era tranquila, pero había rabia en ella. Almudena retrocedió. Yo quería... ¿Me has seguido? Dio un paso adelante. ¿Te has atrevido a seguirme? En ese momento, Catalina apareció en la puerta. Al ver a Almudena, se puso pálida y desapareció apresuradamente de nuevo en la habitación. Raúl cogió a su mujer de la mano. «Nos vamos, inmediatamente». La arrastró hacia las escaleras, agarrándola con fuerza por la muñeca. Almudena sintió cómo sus dedos se clavaban en su piel, pero no se atrevió a resistirse. Bajaron las escaleras, atravesaron el vestíbulo y salieron a la calle, todo en completo silencio. Solo en el coche habló por fin Raúl, acuñando cada palabra. «Sube, hablaremos en casa». El camino a casa transcurrió en un silencio opresivo. Raúl conducía el coche, apretando el volante de un lado a otro. Almudena estaba arrugada en el asiento del copiloto, con la mirada perdida. En casa estalló un escándalo. Raúl gritó cómo se atrevía a espiarle, cómo podía dudar de él, cómo le había humillado delante de socios de negocios. ¿Asociados de negocios? Almudena encontró por fin fuerzas para hablar. No hay despachos en la 7ª planta, solo salas de conferencias y una sala de descanso. ¿Todavía te atreves a acusarme? Golpeó el escritorio con el puño, furioso. ¿Tú, que espías a tu propio marido? ¿Qué se supone que debía hacer? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre llegas tarde, mientes sobre las citas, escondes tu teléfono. Cállate, rugió. No tengo que rendirte cuentas de todos mis movimientos. No soy tu alumna para que me controles. No, eres mi marido, dijo ella en voz baja. Era. Ese diao le azotó la cara. Le agarró los hombros bruscamente. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes exactamente lo que quiero decir. He visto los recibos de los restaurantes, el recibo de la joyería. La he visto ajustándote la corbata. La empujó con tanta fuerza que ella cayó de espaldas en el sofá. Fuera de mi casa. Ahora. También es mi casa. Intentó levantarse, pero sus piernas no obedecían. Es tuya. ¿Y quién la paga? ¿Quién te proporciona esta vida? Tú y tu sueldo de profesora no podéis ni pagar los servicios. Cada palabra que decía dolía más que una bofetada. Almudena se levantó por fin y caminó despacio hacia las escaleras. Voy a hacer la maleta. No vas a recoger nada. Vete como estás. Así no estarás aquí en 5 minutos. Ella se dio la vuelta en la parte superior de las escaleras. Necesito al menos recoger mis papeles. Subió volando las escaleras y la agarró del brazo. He dicho que salgas de aquí. Raúl, me haces daño. ¿Hacerte daño? Todavía no sabes lo que es el dolor. Me has avergonzado delante de gente importante. Arruinaste todo. Prácticamente la arrastró escaleras abajo y la empujó hacia la puerta. Almudena oyó el clic de la cerradura. Estaba en el porche de su propia casa, temblando de asombro y humillación. Tenía lágrimas en los ojos y la muñeca le ardía por el agarre. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «Marisol, ¿puedes venir a buscarme?» Marisol llegó 20 minutos después. Su coche rojo frenó bruscamente delante de la casa y ella saltó sin ni siquiera apagar el motor. Cuando vio a su hermana sentada en los escalones del porche, se quedó inmóvil un momento y luego corrió hacia ella. «¿Qué ha hecho? ¿Qué te ha hecho ese cabrón?» Almudena levantó la cabeza. Tenía la cara bañada en lágrimas y un moratón en la muñeca. Me echó a patadas. Ni siquiera me dejó recoger mis cosas. Marisol hervía de rabia. Oh, no, no lo dejará así.
Se dirigió decidida hacia la puerta y empezó a golpearla con el puño. «Raúl, abre de una vez. Sé que estás ahí». «Marisol, no». Almudena intentó apartar a su hermana de la puerta, pero ya estaba en un estado en el que no se la podía detener. «Abre, cobarde, o solo eres tan valiente con las mujeres». La puerta se abrió de golpe. Raúl estaba en el umbral, con el rostro contorsionado por la ira. «Fuera de aquí». «No hasta que mi hermana recoja sus cosas». Marisol se adelantó, mirándole directamente a los ojos. «Y sus papeles, y todo lo que le pertenece por derecho». «Ella no es dueña de nada aquí», gruñó Raúl. «Todo lo que hay en esta casa se compró con mi dinero». «¿Sí? ¿Y su tiempo? ¿Su juventud? ¿Su paciencia? ¿Cuántos años ha aguantado tus payasadas, tus groserías, tus engaños? No te atrevas a meterte en mi familia». «¿Familia?», Marisol rió amargamente. «¿Qué familia? ¿La que arruinaste con tus líos con tu secretaria?». Dio un golpe, pero Marisol ni se inmutó. «Venga, pégame, demuéstrame qué clase de hombre eres, pero te advierto que, a diferencia de mi hermana, voy a ir directamente a la policía, y créeme, los moratones de tus dedos en mi cuello quedarán muy bien en el informe». Almudena agarró el brazo de su hermana. «Para, por favor, vámonos de una vez». «De ninguna manera», Marisol le soltó la mano. «Vas a recoger tus cosas, ya». Dio un paso decidido hacia la casa, empujando a Raúl. Parecía tan aturdido por su empujón que se quedó confundido por un momento. «Almudena», dijo Marisol, «sube y haz las maletas. Yo me quedaré aquí y me aseguraré de que nadie te moleste». Almudena subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Le temblaban las manos mientras sacaba ropa del armario y la metía en la maleta. Intentó coger solo lo imprescindible, algunos vestidos, blusas y faldas. Luego recogió sus joyas, que no eran muchas, la mayoría regalos de sus padres. Sacó todos los papeles del cajón de su escritorio. Abajo se oían voces. Marisol y Raúl discutían por algo. Almudena trató de no escuchar su conversación, doblando mecánicamente sus cosas. En el cuarto de baño, recogió sus artículos de tocador, sus cosméticos. En la estantería había fotos enmarcadas de ellos juntos, pero no cogió ninguna. Cuando bajó las escaleras con la maleta y el bolso, vio a Marisol y Raúl frente a frente, como boxeadores antes de una pelea. «¿Ya está?», preguntó Marisol sin dejar de mirar a Raúl. «Sí», respondió Almudena en voz baja. «No, no lo es todo», dijo Marisol de repente. «¿Dónde están tus ahorros? ¿El dinero que has estado ahorrando de tu sueldo?». Almudena se quedó helada. Efectivamente, tenía una pequeña cantidad que guardaba en una caja de hojalata en el armario de la cocina. «Voy a buscarlo», se dirigió a la cocina, pero Raúl le cerró el paso. «Tú no vas a ninguna parte. Ese dinero se queda aquí». «Es su dinero», estalló Marisol. «Su sueldo. No tienes derecho a él». «Tengo derecho a todo lo que hay en esta casa». «Bien», dijo Marisol con repentina calma. «Entonces llamemos a la policía, que averigüen de quién es el dinero. Al mismo tiempo les hablaremos de tus negocios. Seguro que les interesará saber de dónde saca semejantes ingresos un simple empresario». Raúl se puso pálido. «Vas de farol». «Lo comprobamos». Marisol sacó su teléfono. «Tengo muy buena memoria para los números. Por ejemplo, recordaba perfectamente los números de cuenta que parpadeaban en los documentos de tu mesa cuando pasé por casa de Almudena». Se miraron fijamente durante unos segundos. Luego Raúl dio un paso atrás. «Coge tu maldito dinero y lárgate». Almudena se dirigió rápidamente a la cocina, sacó una caja del armario y se volvió hacia su hermana. «Ahora escúchame bien». Marisol dio un paso hacia Raúl. «Si le pones un dedo encima a mi hermana, si la amenazas o la acosas, te destruiré. Sabes que puedo hacerlo». «Fuera los dos», murmuró entre dientes apretados.
Marisol cogió la maleta de su hermana. Con mucho gusto, el aire aquí dentro apesta demasiado. Salieron de la casa. Almudena subió al coche de su hermana sin mirar atrás. Solo cuando arrancaron rompió a llorar. «Calla, calla», Marisol le acarició el hombro con la mano libre. «Ya ha pasado todo. Te has librado de él». «¿A dónde vamos?», preguntó Almudena, tratando de calmarse. «A mi casa, por supuesto. Ya te lo he dicho, en mi piso cabemos los dos». Condujeron en silencio. Almudena miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. Todo le parecía irreal, como si no le estuviera pasando a ella. En el piso, lo primero que hizo Marisol fue sentar a su hermana en el sofá y traerle un vaso de agua. «Bebe un poco, y vamos a echarle un vistazo a tu muñeca». Tomó suavemente la mano de su hermana. «Bastarda, tenemos que ponerte algo frío». Marisol sacó una bolsa de hielo del congelador y la aplicó suavemente sobre el hematoma. «Deberías denunciar a la policía. Es violencia doméstica». Almudena negó con la cabeza. «No, no quiero saber nada más de él». «Pero...». «Por favor, Marisol, solo quiero olvidarlo todo». Su hermana suspiró. «Vale, lo que tú digas, pero si lo intenta...». «No lo intentará», la interrumpió Almudena. «Le has asustado. Nunca le había visto tan... confundido». Marisol sonrió. «Todos los hombres así son iguales, fuertes solo con los más débiles, y cuando son rechazados se desinflan inmediatamente». Se levantó. «Vamos, te acompañaré a tu habitación, y luego pediremos algo de comer. Debes tener hambre». «No tengo hambre». «No importa, comerás de todos modos, y tomarás un poco de vino. Hoy tienes permiso, mañana es sábado, no tienes que ir al colegio». Almudena sonrió débilmente. «Escuela. Ni siquiera he cogido los cuadernos de los alumnos». «Olvídate de los cuadernos». Marisol tiró de su hermana por el brazo. «Hoy solo piensas en ti. Por primera vez en tu vida, solo en ti». Una semana después de aquella noche memorable, Almudena estaba sentada en el salón de Marisol, hojeando las noticias en su teléfono, cuando vio un anuncio de la próxima fiesta de cumpleaños de Raúl en una red social local. La celebración estaba prevista en el restaurante más caro de la ciudad. Le temblaron las manos al ver la lista de invitados. Catalina Velázquez estaba entre ellos. «¿Qué pasa?». Marisol salió de la cocina con 2 tazas de café. «¿Qué cara tienes?». Almudena mostró en silencio el teléfono a su hermana. Marisol pasó los ojos por la pantalla y maldijo. «¡Qué insolencia! ¿Ha perdido completamente la vergüenza?». «Siempre celebraba su cumpleaños a lo grande», dijo Almudena en voz baja. «Es importante para su reputación». «¿Para su reputación?», Marisol resopló. «¿Y el hecho de que invite a su amante a la fiesta una semana después de haber echado a su mujer está bien para su reputación?». Almudena colgó el teléfono y cogió su taza de café. Aún le temblaban los dedos y el líquido caliente salpicaba ligeramente en el platillo. «Tengo que asegurarme», dijo tras un largo silencio. «¿De qué? ¿De que es un canalla? Creo que eso es bastante obvio». «No, tengo que verlos juntos, en público, para que no quede ninguna duda». Marisol dejó la taza sobre la mesa. «¿Y cómo vas a hacer eso?». «Voy a ir a la fiesta». «¿Qué?». Marisol miró fijamente a su hermana. «¿Estás loca? ¿Después de todo lo que ha pasado?». «Exactamente después de todo lo que ha pasado». Almudena miró a su hermana. «Quiero ver sus caras cuando aparezca por allí. Quiero ver cómo saldrán de esta». Marisol negó con la cabeza. «No reconozco a mi hermana. ¿A dónde fue aquella mujer callada y humilde?». «Se quedó en esa casa». Almudena dejó su taza, junto con su dolor y su humillación. Faltaban 3 días para la fiesta de cumpleaños. Almudena se preparó cuidadosamente. Se compró un vestido nuevo, azul oscuro, elegante, que realzaba su figura. Se peinó en una peluquería cara. Por primera vez en mucho tiempo volvió a llevar tacones,
los mismos tacones que Raúl había considerado demasiado provocativos para una profesora. Marisol observaba estos preparativos con ansiedad. ¿Estás segura de que te apetece? ¿Quizá debería acompañarte? No. Almudena se arregló el pelo frente al espejo. Esta es mi lucha. Tengo que ganarla yo sola. El día de la fiesta, llegó temprano al restaurante. Se sentó en la cafetería de enfrente, que le permitía ver bien la entrada. Uno a uno empezaron a llegar los invitados, los socios de Raúl, sus esposas, celebridades locales. Entonces apareció ella, Catalina, con un vestido rojo perfectamente peinada y maquillada. Almudena la observó atentamente mientras saludaba a los invitados, mientras entraba en el salón con paso seguro, como si fuera la anfitriona de la velada. Raúl fue el último en llegar. Parecía satisfecho y confiado. Llevaba un traje nuevo. Almudena no lo había visto nunca. Esperó media hora más para que los invitados se acomodaran y comenzara la fiesta. Luego se ajustó el vestido, se maquilló y se dirigió decidida hacia la entrada del restaurante. El guardia de seguridad intentó detenerla. «Disculpe, tenemos un evento privado». «Lo sé», sonríe. «Soy la mujer del cumpleañero». Tartamudeó, claramente sin saber qué hacer. En ese momento, uno de los viejos amigos de Raúl salió del salón. «Almudena, pasa, claro». Entró en el salón. La música sonaba suavemente y los invitados estaban reunidos en pequeños grupos, hablando y riendo. Raúl estaba en el centro del grupo más numeroso, Catalina a su lado, con una copa de champán en la mano. Almudena se dirigió lentamente hacia ellos. Catalina fue la primera en darse cuenta. Se puso pálida y agarró a Raúl del brazo. Este se dio la vuelta y se quedó helado al ver a su mujer. La sala enmudeció notablemente. Los invitados observaban la escena con interés. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Almudena lo bastante alto para que todos la oyeran. «¿No quieres presentarme a tu acompañante? No hace falta, ya nos conocemos. ¿Recuerdas aquel día en la 7ª planta?» Catalina intentó retroceder sigilosamente, pero Almudena continuó. «No se vaya, señorita Velázquez. Cuéntele a los invitados cómo ayudó a mi marido con las reuniones de negocios». «Reuniones de negocios». Raúl se puso rojo de ira. «¿Qué haces aquí?» «He venido a desearle a mi marido un feliz cumpleaños. ¿No es eso lo que hacen las esposas cariñosas?» «Ya no eres mi esposa», apretó entre dientes. «¿De verdad? ¿Creíste que bastaba con echarme de casa?» Los invitados empezaron a cuchichear. Algunas de las esposas de los socios de Raúl miraban a Catalina con un desprecio mal disimulado. Raúl agarró a Almudena del brazo. «Fuera de aquí, me estás avergonzando». «No, cariño», le soltó la mano con calma. «Eres tú la que te estás avergonzando a ti misma, y quiero que todo el mundo lo sepa». Catalina no aguantó más y corrió hacia la salida del salón. Varios invitados la siguieron, claramente avergonzados. «Te vas a arrepentir de esto», siseó Raúl. «No, cariño. Eres tú quien se va a arrepentir. De cada día que me mentiste, sobre cada encuentro con ella, de cada humillación a la que me sometiste». Se volvió hacia el resto de invitados. «Pido disculpas por estropear la fiesta, pero es que tenía que verlo por mí misma. Y ahora estoy convencida». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. La voz airada de Raúl resonaba detrás de ella, intentando explicar algo a los invitados, pero ella no escuchaba. Una de las esposas de los socios la alcanzó en el vestíbulo. «Almudena, espera». Se detuvo. La mujer se movió torpemente de un pie a otro. No lo sabíamos. Pensábamos que estabas fuera». «Ahora sí», respondió Almudena con calma. «Dile a las demás que vigilen más de cerca a sus maridos, sobre todo con esos socios». Al salir del restaurante, respiró profundamente el aire del atardecer. Estaba vacía y tranquila por dentro, sin dolor, sin rabia, solo una sensación de logro para sí misma.
Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. Marisol, lo he hecho todo. Ahora necesito un buen abogado. Después del escándalo en el restaurante, la vida en su pequeño pueblo bullía literalmente de cotilleos. Almudena sentía miradas indiscretas cuando caminaba por la calle o entraba en una tienda. Había cuchicheos a sus espaldas comentando los detalles de la noche anterior, pero a ella no le importaba. En el colegio, sus compañeros intentaban ser sensibles, pero Almudena notaba cómo se callaban cuando aparecía en la sala de profesores. Solo Dolores García se le acercó abiertamente después de clase. «Has hecho lo correcto», le dijo la directora poniéndole una mano en el hombro. «No puedes dejar que nadie te humille». Aquella noche, al volver al piso de Marisol, Almudena encontró a su hermana frente al portátil. Estaba tecleando algo con atención, haciendo anotaciones en un bloc de notas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Almudena quitándose los zapatos. «Recopilando información». Marisol levantó la vista de la pantalla. «Sobre los negocios de tu marido». «¿Por qué?». «Porque es un sinvergüenza y ya es hora de que pague por ello». Almudena tomó asiento junto a su hermana. «¿Qué quieres decir?». Marisol le desplegó la pantalla. «Mira, aquí están los registros oficiales de su empresa. Todo está limpio, los beneficios son moderados. Y aquí están los extractos de sus cuentas que vi por casualidad en su despacho. ¿Notas la diferencia?». Almudena miró las cifras con atención. «¿De dónde salen estas cantidades?». «Exacto». Marisol cerró de golpe el portátil. «Creo que es hora de informar de esto a quien corresponda». «¿Quieres...?» «Sí, hermanita, es hora de contraatacar». En ese momento sonó el teléfono de Almudena. El número era desconocido. «¿Almudena?». La voz femenina del auricular sonaba insegura. «Soy Catalina Velázquez». Almudena se tensó. «¿Qué quiere?». «Hablar. Es importante. Es sobre Raúl y de ti». «Creo que ya está dicho». «No, no lo entiendes». La voz de Catalina tembló. «Hay cosas que tienes que saber, por tu propia seguridad». Almudena miró a su hermana. «Te escucho». «Por teléfono no. Vamos a vernos, en el café de la plaza, dentro de una hora». Tras una breve vacilación, Almudena aceptó. Marisol protestó inmediatamente. «¿Estás loca? Esto podría ser una trampa». «No». Almudena negó con la cabeza. «No has oído su voz. Está asustada». «Entonces voy contigo». «No. Si de verdad tiene algo que decirte, no se sincerará delante de ti». El café de la plaza estaba casi vacío. Catalina ya estaba esperando en una mesa de la esquina. Tenía un aspecto muy diferente al de su fiesta de cumpleaños, sin pintalabios brillante, un estricto traje de negocios en lugar de un vestido revelador. «Gracias por venir», dijo cuando Almudena se sentó frente a ella. «Tienes 10 minutos». Catalina entrelazó los dedos con nerviosismo. «Deberías saber, Raúl no es quien dice ser. Su negocio no es solo un comercio, hay gente muy seria involucrada». «¿Por qué me dices esto?». «Porque tengo miedo». Catalina bajó los ojos. «Después de aquel escándalo en el restaurante, está furioso. Nunca lo había visto así. Ha estado diciendo cosas terribles de ti». Almudena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de cosas?». «Dijo que te arrepentirías, que te destruiría, y sé de lo que es capaz. Eres su amante. ¿Por qué debería creerte?». Catalina sonrió amargamente. «¿Amante? Soy tan víctima como tú. ¿Crees que lo soy por voluntad propia? Me tiene enganchada, tiene información sobre mi familia». Sacó un pendrive de su bolso. «Aquí están los documentos, pruebas de sus actividades ilegales, extractos bancarios, contratos, correspondencia. Copié todo lo que pude encontrar». «¿Por qué me das esto?». «Porque eres el único que puede detenerlo. Tienes el derecho y una razón». Almudena cogió el pendrive. «¿Te das cuenta del riesgo que corres?». «Sí». Catalina se levantó.
Pero yo ya no puedo formar parte de esto, y... perdóname, por todo. Salió rápidamente de la cafetería, dejando a Almudena desorientada. El pendrive que llevaba en la mano le resultaba increíblemente pesado. De vuelta a casa, se lo contó todo a Marisol. Ella encendió inmediatamente el portátil. A ver qué hay. Durante las 2 horas siguientes estudiaron los documentos. Con cada archivo que abrían, la imagen se hacía más clara y más aterradora. Tras la fachada de un negocio respetable se escondía una red de operaciones clandestinas, blanqueo de dinero y soborno de funcionarios. «Es aquí», susurró Marisol. «De ahí es de donde viene todo este dinero». Almudena se quedó mirando la pantalla y ante sus ojos pasaron imágenes de su vida en común, regalos caros, viajes lujosos, su gran casa. Todo se basaba en mentiras y delitos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Marisol cerró el portátil con decisión. «Vamos a ir a la policía, ahora mismo. Ahora mismo. Es tarde. Precisamente por eso, antes de que se entere de que Catalina te dio los documentos, podría ser a última hora de la mañana». Recogieron rápidamente y salieron del piso. Fuera estaba oscuro y hacía frío. Almudena se apretó más el abrigo, sintiendo el pendrive en el bolsillo como si quemara a través de la tela. En la comisaría les recibió un agente de guardia con aspecto cansado. Tras escuchar su historia, llamó a un investigador superior. Las horas siguientes transcurrieron como un soplo. Mostraron documentos, declararon y respondieron a un sinfín de preguntas. El investigador examina cada expediente y toma notas en su cuaderno. «Son acusaciones muy graves», dijo finalmente. «Empezaremos la investigación inmediatamente, pero debe tener cuidado. La gente como su marido puede ser muy peligrosa». Era más de medianoche cuando salieron de la comisaría. Marisol pasó el brazo por los hombros de su hermana. «¿Estás bien?». Almudena asintió. «Sí. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo lo correcto». Caminaron despacio por las calles desiertas. En algún lugar a lo lejos ladraba un perro. Las luces se apagaban en las ventanas de las casas. La ciudad se dormía, sin saber que mañana despertaría en una realidad distinta. «Sabes», dijo Marisol de repente, «estoy orgullosa de ti. Por fin le has enseñado quién eres en realidad». Almudena sonrió débilmente. «Yo tampoco sabía que podía ser así. Ahora lo sabes, y él también lo sabrá, muy pronto». La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad prometiendo lluvia. Almudena se despertó temprano. No había dormido bien después de su visita a la policía. Se tumbó en la cama, escuchando el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana del piso de Marisol. Su hermana ya estaba en la cocina, con el tintineo de los platos y el aroma del café recién hecho. Almudena se puso una bata y salió de la habitación. «¿No puedes dormir?», preguntó Marisol, dejando una taza de café sobre la mesa. Pensando en lo que va a pasar ahora, Almudena se sentó a la mesa, acunando la taza entre las palmas de las manos. «El investigador ha dicho que empezarán a actuar hoy». Marisol tomó asiento a su lado. «¿Tienes miedo?». «No lo sé». Almudena removió el café pensativa. «Es extraño, pero siento una especie de alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima». En ese momento sonó el teléfono. El número era de la comisaría. «¿Señora Nieto?». La voz del investigador sonaba como de negocios. «Necesitamos que venga. Hay preguntas sobre el papeleo». «Voy con ustedes», afirmó Marisol en cuanto Almudena terminó de hablar. En comisaría las recibió el mismo investigador de la noche anterior. Su mesa estaba llena de papeles y la pantalla de su ordenador brillaba con los documentos abiertos de un pendrive. «Hemos empezado a comprobar los antecedentes», dijo, indicándoles que se sentaran. «Y ya hemos descubierto algunos puntos interesantes, pero necesitamos lecturas adicionales». Durante las horas siguientes,
Almudena se dedicó a responder preguntas, fechas, nombres, acontecimientos, todo lo que podía recordar sobre los negocios de su marido. Marisol, sentada a su lado, completaba de vez en cuando el relato de su hermana con detalles que ella había olvidado mencionar. Aquí mismo, el investigador señaló la pantalla. Una transferencia bancaria por una gran suma de dinero. ¿Sabes algo al respecto? Almudena se quedó mirando los números. Fue después de aquella reunión con Esteban Rojas. Raúl volvió a casa muy contento, hablando de algún negocio exitoso. ¿Y esas reuniones en el hotel? Él las llamaba negociaciones de negocios, siempre los jueves. El investigador tomó notas en su cuaderno. Catalina Velázquez también declaró: su información confirma lo que usted dice. Almudena levantó la vista. ¿Está aquí? Sí, en el despacho de al lado. Está bajo protección policial. Estos materiales implican muy seriamente no solo a su marido, sino también a varios altos cargos. En ese momento, un joven policía entró rápidamente en el despacho. Señor, ha habido una llamada de la vigilancia exterior. El sujeto ha salido de casa y se dirige al banco. El investigador asintió. Empecemos la operación. Señora Nieto, necesitamos una cosa más. Sacó un documento del cajón de su mesa. Es una orden para registrar su casa, pero necesitamos saber la ubicación del local, sobre todo dónde puede haber guardado documentos su marido. Almudena cogió un bolígrafo y empezó a dibujar un plano de la casa. Este es su despacho. Hay una caja fuerte en la pared, detrás del cuadro, otra caja fuerte en el dormitorio, en el vestidor, y en el sótano hay un compartimento secreto bajo la bodega. ¿Cómo sabes lo del compartimento?, preguntó el investigador. Le oí bajar allí una noche. Le seguí hasta abajo. No sabe lo que vi. El investigador asintió satisfactoriamente. Es una información muy valiosa. Sonó el teléfono del escritorio. El investigador lo atendió rápidamente, escuchó y se volvió hacia Almudena. Su marido ha hecho un gran reintegro en el banco. Parece que se dispone a huir. Marisol agarró a su hermana del brazo. Debemos actuar con rapidez. Ya hemos empezado. El investigador se levantó de la mesa. El equipo de extracción está listo, pero tenemos que atraparlo donde está todo el papeleo, en la casa. Yo sé cómo hacerlo, dijo Almudena de repente. Llámale. Dile que en el registro del despacho de Catalina han aparecido unos papeles. Irá directamente a casa y comprobará las cajas fuertes. El investigador la miró con respeto. Buena idea, pero el lugar más seguro para los dos ahora mismo es aquí, en la comisaría. Se sentaron en el despacho, observando el desarrollo de la operación a través de los informes que llegaban por la radio. Raúl recibía una llamada. Ahora su coche dio la vuelta y se dirigió a toda velocidad hacia la casa. Entró corriendo. «Equipo de asalto, entren», dijo el investigador por radio. Todo lo demás sucedió muy deprisa. Las voces del walkie-talkie informaron del robo, de la detención del sospechoso y del hallazgo de documentos. «Lo tenemos en la caja fuerte del sótano», informó uno de los agentes. Intentó destruir los papeles. Almudena se incorporó, agarrando con fuerza la mano de su hermana. Estaba vacía por dentro. No había alegría ni triunfo, solo cansancio y una extraña calma. «Lo van a traer aquí», dijo el investigador. «¿Quiere verlo?» Almudena negó con la cabeza. «No, ya he visto bastante». Ella y Marisol salieron de la comisaría a última hora de la tarde. La lluvia por fin había amainado y terminado, dejando las calles húmedas y despejadas. Las farolas se reflejaban en los charcos, creando extraños dibujos. «¿Sabes lo que es raro?», dijo Almudena mientras caminaban hacia el coche. «Pensé que sentiría alegría, o al menos satisfacción, pero solo siento libertad». Marisol pasó el brazo por los hombros de su hermana. «Eso es la justicia, hermanita, no la venganza, no el triunfo,
sino el restablecimiento de la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Marisol sonrió. Ahora empiezas una nueva vida, sin mentiras, sin miedo, sin humillaciones. Entraron en el coche. Marisol giró la llave de contacto. Tengo una idea. Paremos en ese restaurante de la plaza. ¿Recuerdas dónde te gustaba IR? ¿Antes de casarte? Almudena asintió. Vamos. Pero antes, ¿podemos pasar por delante de la casa? ¿Una última vez? Marisol giró el volante en silencio. Pasaron lentamente por delante de un edificio que les resultaba familiar. Había coches de policía aparcados en la puerta, con las luces encendidas en las ventanillas. «Adiós», dijo Almudena en voz baja, mirando la casa que había sido testigo de su desgracia durante tantos años. Todo había quedado atrás. La noticia de la detención de Raúl Nieto se extendió por el pueblo con la rapidez de un reguero de pólvora. Al mediodía siguiente, todos los periódicos locales estaban llenos de titulares sobre el descubrimiento de la trama delictiva y la detención del respetado empresario. Almudena se despertó en el piso de su hermana y lo primero que vio fue el periódico que Marisol había colocado sobre la mesa de la cocina. «No lo leas», le dijo Marisol cogiendo el periódico. «De todas formas, la mitad no es verdad». Pero Almudena ya había visto una foto de su casa rodeada de coches de policía. Era extraño ver el lugar en el que había vivido durante tantos años en la portada de una noticia sobre un crimen. La investigadora llamó. Tenía que sacar sus efectos personales de la casa. La policía había terminado el registro y ahora ella tenía derecho a entrar y llevarse todo lo que le pertenecía. «Voy contigo», dijo Marisol en un tono que no admitía objeciones. La casa tenía otro aspecto, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. Había colillas tiradas en el césped inmaculadamente recortado, prueba del registro de la noche. La puerta principal estaba sellada con cinta policial, que el agente retiró silenciosamente para dejarles entrar. La casa era un caos. Habían abierto todos los armarios, sacado el contenido de los cajones, arrancado cuadros de las paredes y dejado al descubierto cajas fuertes vacías. En el estudio de Raúl había papeles tirados por el suelo. En el salón, los cojines del sofá estaban tirados por el suelo. «Tienen una hora», dijo el agente. «Después se presentará la casa como escenario del crimen». Almudena subió lentamente al dormitorio. La cama que compartían estaba desmontada. Al parecer, la policía había revisado hasta el colchón. Abrió el armario y empezó a meter metódicamente la ropa en las maletas que Marisol y ella habían traído. «Mira en la caja del tocador», le dijo Marisol mientras la ayudaba a guardar las cosas. «Ahí deberían estar tus joyas». Almudena abrió la caja, que estaba vacía. «Se las llevó», dijo en voz baja. «Probablemente quería venderlas antes de huir». «No importa». Marisol abrazó a su hermana. «Son solo cosas». En el baño, Almudena recogió sus artículos de tocador, sus cosméticos. El aftershave de él seguía en la estantería, el mismo aroma que tanto le había gustado antes. Ahora le parecía extraño y desagradable. En el estudio de Raúl, se detuvo frente a una estantería. En el segundo estante había un libro, un viejo volumen de poesía que ella le había regalado por su primer aniversario de boda. Él nunca lo había leído, pero ella recordaba haberlo inscrito, creyendo en su amor y en su futuro. «Almudena», llamó Marisol desde el pasillo. «Vamos al sótano. ¿Dijiste que había un escondite ahí abajo?» Bajaron las escaleras hasta el sótano. La bodega estaba destrozada, las botellas estaban movidas, algunas rotas. En un rincón había un panel abierto, el alijo que ella había descubierto accidentalmente. «¿Qué había ahí?», preguntó Marisol, asomándose al interior. «No lo sé», Almudena negó con la cabeza. «Pero la policía encontró algo. El investigador hablaba de documentos importantes». De repente, vio algo brillante en una esquina del escondite. Al inclinarse, vio una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. «Señor agente»,
gritó Marisol. Aquí hay otra caja fuerte. El policía bajó al sótano, alumbrando con su linterna. La hemos comprobado. Está cerrada con una cerradura con código. Tendremos que llamar a los expertos. Almudena miró la cerradura. Un sencillo panel digital. ¿Podemos probar?, preguntó. El oficial se encogió de hombros. Inténtalo. Tecleó la fecha de su boda, el código más obvio para alguien que nunca se había caracterizado por su originalidad. La cerradura chasqueó y se abrió. Dentro había fajos de billetes y documentos de identidad al portador. El agente silbó. Vaya, parece su alijo para los días de lluvia. Es dinero del crimen, dijo Almudena. No quiero tocarlos. En realidad, dijo Marisol despacio, legalmente, parte de ese dinero le pertenece a usted, como su legítima esposa. Almudena negó con la cabeza. No, no aceptaré ni un peso de ese dinero. Me basta con que hayan formado parte de mi vida todos estos años. Subieron las escaleras. La hora estaba a punto de terminar, tenían que marcharse. Almudena recorrió por última vez la casa en la que había vivido tantos años. Cada habitación guardaba recuerdos, felices y amargos, sinceros y falsos. En el pasillo se detuvo frente al espejo. Una vez le había encantado ese espejo, un marco grande y tallado. Ahora la miraba otra mujer, cansada pero decidida, con la espalda recta y la cabeza erguida. ¿Lista?, preguntó Marisol, de pie junto a la puerta con su maleta. Sí. Almudena echó un último vistazo al pasillo. Ahora sí que estoy lista. Salieron al porche. El agente empezó a precintar la puerta, metódicamente, en cruz. El sonido de la cinta al despegarse parecía anormalmente fuerte en el silencio de la mañana. «¿Sabes?», dijo Marisol mientras caminaban hacia el coche, «podrías volver a casa de tus padres. De todas formas está vacía». Almudena negó con la cabeza. «No, me quedaré contigo si te parece bien, al menos el primer tiempo». «No me importa», sonrió Marisol. «Me alegro de que por fin estés cerca». Cargaron las maletas en el maletero. Almudena subió al coche y se permitió echar un último vistazo a la casa. El sol se alzaba sobre el tejado, haciendo que las ventanas brillaran como los ojos de un hombre que llora. «Vámonos», dijo en voz baja. Marisol arrancó el coche. Aterrizaron lentamente, dejando atrás una casa llena de fantasmas del pasado. Por delante quedaba lo desconocido, pero lo desconocido ya no asustaba a Almudena. Se sentía extrañamente ligera, como si se hubiera desprendido de una pesada mochila tras un largo viaje. En la radio del coche sonaba una melodía alegre. Marisol se puso a cantar en voz baja, como hacía siempre que estaba de buen humor. Almudena miraba las casas, los árboles, la gente que pasaba. Todo parecía diferente, más luminoso y vivo. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó Marisol deteniéndose en un semáforo. Almudena sonrió. «Adelante, adelante».